la ecuación diferencial de Bernoulli son aquellas ecuaciones diferenciales que tienen la forma P de X por un Y', igual que como lo tenía la lineal, Q de X por Y, y acá vamos a tener un H de X multiplicado por un Y elevado a R, ¿ya? Esa va a ser la forma que va a tener una ecuación diferencial, y esta forma se va a denominar Bernoulli, ¿ya? Ese R que aparece ahí arriba, es un R, es el exponente de Y, y ese Y podría estar elevado a 2, a 3, a 4, a menos 5, a menos 7. Lo que sí, ese R, como dice aquí en la definición, tiene que ser distinto de 0 y de 1, ¿ya? Porque si fuera 0 o fuera 1, entonces se convertiría inmediatamente en una ecuación diferencial lineal. Ya no sería de Bernoulli, sería inmediatamente lineal. Por lo tanto, siempre una de Bernoulli va a tener una función h por un y elevado a r, pero ese r tiene que ser distinto de 0 y de 1. Por lo tanto, puede tener cualquier otro número negativo, positivo o fracción. Vamos a hacer igual aquí me gustaría hacer un caso donde tengamos P de I. Ya, aquí está ese polinomio está en términos de X, pero también ese polinomio podría estar en términos de Y, ¿ya? Y quedar de la forma P de I por X' más Q de I por X más H de I por un X elevado a R, también con un R distinto de 0 y 1. Ya, también podría estar en términos de X o en términos de Y. Ahí vamos a hacer uno que se parece a eso, ¿ya? Cuando nosotros tenemos una ecuación diferencial de Bernoulli, lo que nosotros vamos a hacer acá es, nosotros vamos a tener la ecuación de Bernoulli, y lo que vamos a tener que lograr hacer es transformarla a una ecuación diferencial lineal, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con un cambio de variable. Aquí vamos a hacer un cambio de variable. Y ese cambio de variable va a ser un z, que va a ser igual a un y elevado a 1 menos r. ¿Ya? Vamos a hacer ese cambio de variable y la vamos a transformar en una ecuación diferencial lineal de primer orden. ¿Ya? Luego, cuando la transformemos en una ecuación diferencial de primer orden, nosotros vamos a llegar a una solución. Vamos a llegar a una solución, y esa va a ser la solución de la ecuación diferencial, ¿ya? Entonces aquí vamos a encontrar la solución de la ecuación diferencial, ¿ya? De primer orden. Una vez que encontramos la ecuación diferencial, como habíamos hecho un cambio de variable, igual que cuando, por ejemplo, integramos por sustitución, por ejemplo, donde uno finalmente lo que tiene que hacer es lograr un cambio de variable nuevamente, lo mismo, y después volver a la original, lo mismo vamos a hacer en este caso. O sea que aquí lo que vamos a hacer es deshacer el cambio de variable para finalmente llegar a la solución de la ecuación diferencial de Bernoulli. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer ahí? Deshacer ese cambio de variable. Así que vamos a poner hacer. ¿Deshacer qué cosa? El cambio de variable. ¿Ya? Y ahí encontramos la solución. Otra apreciación. Cuando resolvemos una ecuación diferencial de primer orden, recuerdan que nosotros lo que hacíamos era tener un y por un Euler elevado a menos la integral de p de x por dx, y acá después teníamos una constante más una integral por Euler elevado a la integral de p de x por q de x, ¿cierto? Que era lo que nosotros habíamos trabajado anteriormente. Esa es la que vamos a utilizar de aquí también, ¿ya? Una vez que nosotros tomamos la ecuación de Bernoulli, ¿ya? Vamos a hacer el cambio de variable, la transformamos en una ecuación diferencial lineal, la resolvemos, ¿ya? Con esta fórmula, y posteriormente deshacemos el cambio del z, ¿ya? Reemplazamos el z por quien nos corresponda, ¿ya? Esa es la primera parte.
tenemos una ecuación diferencial de Bernoulli. ¿Cómo me doy cuenta que es de Bernoulli? Porque siempre, miren, aquí tengo un i elevado a menos 1, a menos 5, a 7, a 6, a 5. Siempre voy a tener un i elevado a algo, ¿ya? Pero siempre tiene que ser ese i distinto de 0 y de 1. En este caso va a valer menos 1, ¿cierto? Ahí arriba. Entonces, ¿qué es ese menos 1? Es este r que tengo ahí adentro. Recuerde que aquí el cambio de variable que yo designé fue un cambio de variable de z. Entonces aquí vamos a poner r, ¿cuánto vale? Menos 1. ¿Ya? Eso es información que nosotros debemos extraer del problema. R vale, en este caso, menos 1. Dijimos que íbamos a hacer un cambio de variable, ¿cierto? O sea, dijimos que, punto y coma, z iba a ser igual a i elevado a 1 menos r. Pero yo conozco r, ¿cierto? ¿Cuánto vale ese r? Ese r vale menos 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a establecer un valor de i. Entonces aquí vamos a tener z va a ser i elevado a 1 menos 1. Entonces, ¿cuánto me va a dar eso? Vamos a hacer el paso. Eso va a ser z igual a i elevado a 2, ¿cierto? A i cuadrado. Una vez que yo tengo el z, ya encontré mi z, ¿viste? Aquí dice ecuación diferencial de Bernoulli, cambio de variable, z igual a i elevado a 1 menos r. Identifico r, acá está mi r, por eso es el r de acá. Establezco que el cambio de variable va a ser z igual a i elevado a 1 menos r, reemplazo simplemente aquí, reemplazo en el r y me da que z es igual a z cuadrado. Una vez que nosotros tenemos ese dato, tenemos que derivarlo, ¿ya? Y lo derivamos inmediatamente. Y lo derivamos de forma implícita. Entonces nos va a quedar z', la derivada de z, va a ser 2i por i', ¿ya? Y vamos a tener que hacer aparecer eso aquí arriba, en esta ecuación. Entonces, vamos a copiar esa ecuación, 2i' más 1 partido por x, por i, va a ser igual a x cuadrado por i elevado a la menos 1, ¿cierto? Eso es lo que nosotros tenemos desde un inicio. Tenemos que considerar esto, chiquillos. Mira, aquí hay que poner harta atención. Nosotros vamos a trabajar con este z y con este z'. Con estos dos vamos a trabajar. Dice acá que nosotros tenemos que hacer el cambio de variable y ese cambio de variable nosotros lo vamos a dejar en términos de z, ¿ya? Por lo tanto, mire aquí, usted tiene un 2i' y aquí tengo 2i', ¿qué me falta? Me está faltando el i, ¿cierto? ¿Para qué? Para que toda esta primera se parezca a z' y dejarlo en términos de z, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Voy a multiplicar todo por i. Voy a multiplicar todo por i. ¿Qué nos va a dar si multiplico por i? Nos va a dar 2i por i' más 1 partido de x por i cuadrado. Y mire, ¿quién es i cuadrado? I cuadrado era z. Va a ser igual a x cuadrado. ¿Y cuánto es? Recuerde que este z que acabamos de multiplicar, perdón, este i que acabo de multiplicar es un i elevado a 1, así que si conservo la base y sumo los exponentes, conservo la base que es i y sumo los exponentes, menos 1 más 1, eso da 0. I elevado a 0 es 1. Así que 1 por x cuadrado simplemente queda x cuadrado, ¿ya? Cuando nosotros somos capaces de establecer esta forma, entonces puedo reemplazar esto, y ese lo puedo reemplazar por quién, y este por quién más lo puedo reemplazar, por los datos que tenía anteriormente, porque estamos haciendo un cambio de variable. Entonces vamos aquí a encontrar que este va a ser el 2i por i' va a ser igual a z' más 1 partido por x va a ser por i cuadrado. ¿Y quién es i cuadrado? Es z, ¿ya? Y eso va a ser igual a nuestro x cuadrado. Entonces ahora nosotros lo que encontramos en este caso fue una ecuación lineal de primer orden no homogénea. ¿Okay? ¿Qué hacíamos en una ecuación diferencial no homogénea? Ocupábamos esta fórmula que tenemos acá. ¿Y qué necesitamos? Un p de x y un q de x. Entonces, ¿quién va a ser nuestro p de x y nuestro q de x? Entonces aquí voy a escribir nuestro p de x va a ser 1 partido en x y el q de x va a ser x cuadrado.
aquí estamos, P de X y este va a ser Q de X, igual como lo hacíamos en la ecuación diferencial lineal de primer orden no homogénea. Una vez que nosotros somos capaces de establecer quién es P de X y Q de X, ocupo esta fórmula que ya habíamos ocupado anteriormente. Pero esto está en términos de Z, así que lo vamos a dejar como Z. Voy a ocupar el negro. Aquí vamos a quedar Z por Euler elevado a la menos integral de P de X. ¿Y cuánto es P de X? 1 partido en X de X, nuestra constante más la integral de Euler elevado a lo mismo anterior, a la integral de P de X, que sería 1 partido por X de X, multiplicado por Q de X, ¿cierto? Acá está la fórmula, por Q de X, eso es X cuadrado por dx. Y ahí volvemos a trabajar igual como lo habíamos hecho anteriormente en la unidad, en las clases anteriores. Aquí nos va a quedar la integral de 1 partido en x, o sea que eso va a ser menos logaritmo natural de x, c más la integral de Euler elevado a logaritmo natural de x por x cuadrado de x. Ese negativo sube, ¿cierto? Por propiedades de los logaritmos. Entonces va a quedar Euler elevado a logaritmo natural de x elevado a la menos 1. Recuerde que aquí tenemos un 1 y algo que está multiplicando el logaritmo puede pasar como exponente del argumento de ese logaritmo. Y Euler y logaritmo son inversas, así que esas posteriormente se van a ir. Voy a hacer el paso completo, ¿no? Los voy a eliminar juntas. Ya, ahora los voy a, como son inversas, se va el Euler con el logaritmo, el Euler con el logaritmo. Entonces, ¿qué nos quedó ahí? Ahí nos va a quedar Z va a ser igual a x elevado a la menos 1 por c más la integral de, va a quedar el x por el x al cuadrado en dx, ¿cierto? Y ese x por x cuadrado, eso va a ser x cubo. Lo voy a hacer por paso. Voy a hacer ese desarrollo, ¿eh? Para que después cuando estudien nadie tenga duda de dónde salió. Ya. Y ahí que nos quedó la integral de una función potencia, ¿cierto? Le sumo 1 al exponente y en la suma la escribo en el denominador. Entonces va a quedar x elevado a la menos 1, factor de c más la integral de Euler, la integral de x al cubo de x, eso va a ser x elevado a 4, partido en 4, partido en 4. Y ahora solamente basta con multiplicar. Multiplico entonces ese z a la menos 1 por x, va a quedar la constante por ese x a la menos 1. Y x a la menos 1 por el x a la cuarta, eso va a tener un x elevado a 3 cuarto. ¿Ya? Como en este caso nosotros lo que habíamos estipulado era que z era un i cuadrado, entonces solamente basta con reemplazar el z, porque dice deshacer el cambio. Ahora deshacemos el cambio. El z, ¿quién es? Es i cuadrado. I cuadrado va a ser igual a... Eso lo puedo dejar como c por x elevado a menos 1, o lo puedo dejar como c partido en x. Cualquiera de las dos está correcta. Y eso, x al cubo cuarto. Y esa es la solución de la ecuación diferencial de Bernoulli. Muchas veces ese mismo resultado, como es siempre se deja expresado como i, pero por ejemplo en este caso que tiene un cuadrado, igual nosotros podríamos decir que esto podría ser i, va a ser igual a la raíz de c partido en x más x al cubo cuarto. También lo podríamos establecer de esa manera. Cualquiera de las dos soluciones que aparezca está correcta en la prueba. Lo primero que tenemos que hacer es... vamos a tener que llevar esta ecuación a la forma p de x por y' más un q de x por y igual a una función h de x que tenga un i elevado a un r, ¿cierto? Esa es la forma que va a tener una ecuación diferencial lineal de Bernoulli. Y en este caso, nosotros tenemos que identificar cuánto vale nuestro r, ¿ya? Entonces, aquí inmediatamente
nosotros sabemos que nuestro R va a valer 5, ¿ya? Porque es el que está ahí arriba. Ese es nuestro R. Tenemos que hacer el cambio de variable, y nuestro cambio de variable va a ser z, z va a ser igual a i elevado a 1 menos r. O sea que va a ser i elevado a 1 menos el 5. Ya voy a poner el resultado. Lo ponemos acá mejor. I elevado a 4. Entonces aquí en resumen, z vale i es igual a 4. Ahí encontramos nuestro cambio de variable. Una vez que nosotros somos capaces de encontrar ese cambio de variable, lo que tenemos que hacer es derivar. Es el derivar. Derivamos ese z. Entonces, ese z' va a ser igual a que el 4 es una función potencia, el 4 pasa multiplicando, al i disminuye 1 su grado, y esto era un 5 o un menos 5. Ah, era un 5. Ya, disminuye 1 el grado, así que este va a quedar en 3 por i'. Ese es nuestro z', ¿cierto? ¿Qué hacemos ahora nosotros? Tenemos que llegar a construir esto dentro de esa ecuación. Entonces vamos a escribir la ecuación. I' menos 2xi va a ser igual al x al cubo y elevado a 5. Pero este es menos 4. Y este es menos 4. Entonces aquí este es menos. Y si este era menos 4, no, aquí cambia. Este es menos 5. Ya. Entonces, como teníamos aquí 1 menos 5, esos menos 4 derivamos de forma implícita. Entonces quedaría el menos 4 pasa multiplicando, ¿cierto? Aquí está la derivada. El menos 4 pasa multiplicando. El i elevado a menos 4 menos 1, eso va a ser menos 5 por el i', ¿ya? Recuerde que es de forma implícita. Reescribimos nuestra ecuación para empezar a trabajar. ¿Y qué vamos a hacer acá? Vamos a tener que... mire, ¿qué tenemos? Tenemos i elevado a i'. ¿Y qué tengo acá yo? I' y me falta el menos 4, me falta el menos 4 i elevado a 5. Entonces vamos a multiplicar todo eso por ese factor para llegar a hacer esto, porque recuerde que aquí tiene que estar mi z', pero solamente tengo ese. ¿Qué es lo que me falta? Entonces, ¿qué es lo que me falta? Voy a multiplicar ahí menos 4 por i elevado a la menos 5, que es lo que me falta para que esa expresión se pueda cambiar de variable a z. ¿Ya? Entonces eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces lo escribimos acá. Menos 4 i elevado a menos 5 por i'. Luego, menos por menos da más, 4 por 2 son 8, x, y aquí vamos a tener 1 menos 5. Entonces eso nos va a dar menos 4. Menos 4. Y acá nos va a quedar menos 4 x al cubo, y el i elevado a 5 por i elevado a la menos 5, eso va a ser i elevado a 0, ¿cierto? Conservo la base, sumo los exponentes, así que lo dejo de esta forma. Y logro identificar inmediatamente nuestros valores, ¿cierto? Los que teníamos arriba. Tenemos el z elevado a la menos 4, que aquí está el i elevado a la menos 4, acá está, y el menos 4i a la menos 5 por i' lo tenemos acá. O sea que ese lo vamos a reemplazar, y este también lo vamos a reemplazar, y hacemos el cambio de variable. Entonces se transforma en z', más 8xz va a ser igual a nuestro menos 4x al cubo. Y ahora inmediatamente podemos identificar que ese 8x y esta igualdad. Entonces aquí nos quedaría el p de x va a ser igual a 8x, y el q de x va a ser igual a el menos 4x al cubo. ¿Ok? Y ahora, una vez que nosotros tenemos eso, ya lo hemos establecido, entonces tenemos que reemplazar en esta fórmula que tenemos acá, que es la misma que ocupábamos para las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden no homogéneas. Ya, entonces tendríamos Euler
elevado a la menos integral de p de x, que sería 8x, por dx, paréntesis, la constante más la integral de Euler elevado a la integral de p de x, que eso también va a ser 8x dx, multiplicado por q de x, que sería un menos 4x al cubo, de x. ¿Ya? Entonces nos quedaría z va a ser igual a ¿qué? A Euler elevado a menos la integral de 8x. El 8 lo saco, ¿cierto? Va a quedar menos 8. Y el x, la integral de x va a ser x cuadrado medio. Es una función potencia. O sea que ahí después simplificado nos va a quedar menos 4. Recuerde que ese cálculo es exactamente el mismo que viene en la otra integral, pero positiva. Entonces nos queda la integral de Euler elevado a... ¿Cómo nos va a quedar esa integral entonces? Va a quedar, sacamos el 8, x cuadrado medio, voy a hacerlo por paso, lo voy a simplificar al tiro, pero voy a esperar mejor. Ya. Una vez que nosotros podemos hacer ese cambio de variable, reemplazamos la fórmula, entonces vamos a resolver lo que algebraicamente es más sencillo acá. Entonces va a quedar menos 4. Lo que estamos haciendo en este paso es simplificar el 2 con el 8 y aquí el 2 con el 8. ¿Ya? Aquí ojo que queda un 4 y aquí queda un 1. Entonces, ¿qué es lo que finalmente se establece acá? Menos 4x cuadrado, factor de c, más la integral de Euler elevado a 4x cuadrado por el menos 4, x al cubo por dx. Y esa integral que nos queda ahí, eso, si lo quisiéramos resolver, tendríamos que hacer una integral por parte. ¿Ya? Si quisiéramos resolver eso, tendríamos que, si alguien después se quiere entender, lo puede hacer por parte. Esa función que está ahí adentro es el integrando. El integrando es una función que la vamos a definir y la vamos a definir tal como aparece en el ejercicio. Entonces vamos a dejar el coeficiente numérico primero, que va a ser el menos 4, y posteriormente voy a ingresar los valores. Menos 4, Euler elevado a 4x al cuadrado, menos 4 Euler elevado a 4x al cuadrado. Bueno, ahí sí, si no, después la por 4 ya habíamos puesto, entonces nos faltaba el x al cubo. Menos 4 Euler elevado a 4x cuadrado, x al cubo. Ya, exactamente la misma. Y ahora integramos. Ponemos el comando integral de f. Sale ahí del paréntesis y nos da inmediatamente el resultado. Para realizar la misma integral en MATLAB, definimos la variable simbólica x, luego el integrando Euler elevado a 4x cuadrado multiplicado por menos 4x al cubo, menos 4x al cubo. Punto y coma. Y ahora vamos a integrar utilizando el comando int. Entonces llamamos a la variable f con respecto a x. Y encontramos exactamente la misma solución. Podemos ocupar el comando pretty de f para poder visualizarlo de mejor forma. Y la solución es exactamente la misma que nos dio en GeoGebra. ¿Ya? Es el valor de la integral. Entonces, ¿cómo vamos a ocupar esa integral a nuestro favor aquí en el desarrollo? Tenemos esa integral que está ahí, la tenemos lista. Y entonces hacemos esto. Z va a ser igual a Euler elevado a menos 4x cuadrado, factor de c, más esta integral me dio ese resultado. Todo lo que está acá adentro lo voy a marcar con eso que está con amarillo. Esta integral da como resultado este resultado. Entonces eso
nosotros lo ingresamos inmediatamente, lo agregamos aquí. Menos un octavo de Euler elevado a 4x cuadrado, factor de 4x cuadrado menos 1. Y ahora tenemos que multiplicar. Entonces nos quedaría z, Euler elevado a menos 4x por c, va a ser c por Euler elevado a menos 4x cuadrado, menos. Ese Euler elevado a menos 4x cuadrado con Euler elevado a 4x cuadrado, si notan, tienen distintos signos, son opuestos. Si conservo la base Euler y sumo los exponentes, va a quedar Euler elevado a 0. Y Euler elevado a 0 va a ser 1. Y 1 por 1 octavo va a quedar 1 octavo de ese 4x cuadrado menos 1. Menos 1, ahí. Y esto también lo podríamos multiplicar. Entonces, z va a ser igual a c Euler elevado a menos 4x cuadrado. El menos 1 octavo por 4, eso va a ser menos 1 medio de x cuadrado, y menos por menos da más, y 1 octavo por 1 es 1 octavo. Este z, y ahí ya resolvimos la ecuación. ¿Ya? Vamos en este paso acá. Ya tenemos la solución de la ecuación diferencial, deshacer el cambio, y esa es la solución de la ecuación diferencial de Bernoulli. Entonces, ese z tengo que cambiarlo. ¿Y ese z cuánto valía? Valía i elevado a la menos 4. Y aquí lo voy a ordenar por coeficiente. 1 medio de x cuadrado más 1 octavo más la constante por Euler elevado a menos 4x cuadrado. Y ahí encontramos la solución. Ya. Dice ahí resolver la ecuación diferencial x y prima más x a la quinta y más igual a x a la quinta y elevado a 1 medio. Inmediatamente podemos percatarnos quién es el r, ¿cierto? El r va a ser el 1 medio. Por ende podemos hacer el cambio de variable. Sabemos que z va a estar dado por 1 menos sr, 1 menos el 1 medio. Entonces el i va a quedar elevado a, eso va a ser 1 medio, porque 1 menos 1 medio, eso va a ser 1 medio. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestro primer dato necesario. Bueno, el segundo, el primero el r, el segundo el z. Y el z va a quedar como i elevado a 1 medio. ¿Ya? ¿Qué hacemos después de encontrar el z? Derivamos el z. Ese es el siguiente paso. Derivamos el z para tener la claridad de qué es lo que tenemos que hacer aparecer en esta primera parte de la ecuación. Entonces la derivada va a ser 1 medio de i elevado a 1 medio menos 1. Eso va a ser menos 1 medio por la derivada de i. Recuerde que es implícita. Entonces, mire lo que tenemos ahí y lo que tenemos acá. Tenemos el i'. Tenemos el i', me falta el i elevado a 1 medio, el 1 medio tampoco lo tengo. ¿Qué es lo que hacemos en ese caso? Tenemos un x, tengo que hacer desaparecer ese x de ahí. ¿Ya? Dejarlo limpio y después hacer los cambios que correspondan. Entonces, copiamos. X' más x a la quinta y va a ser igual a x a la quinta por i elevado a 1 medio. Y esto lo vamos a dividir por x, ¿cierto? Para dejarlo como i' más x a la cuarta y es igual a x a la cuarta por i elevado a 1 medio. ¿Duda de ese procedimiento? ¿Ninguna? Ya. ¿Qué tengo que hacer aparecer ahí? Tengo que hacer aparecer el... igual podría ser esta jugada, pero no, vamos a hacer esta mejor. Ya, ¿qué es lo que me falta? Me falta ahí el 1 medio de i elevado a la menos 1 medio, ¿cierto? Lo multiplico. Va a quedar 1 medio, dijimos.
1 medio de i elevado a la menos 1 medio por i prima más x a la cuarta partido en 2 y el i con el i elevado a 1 medio. Conservo la base que es i y sumo 1 menos 1 medio. Eso va a dar 1 medio. Número desconocido. Y eso va a dar 1 medio. Y posteriormente multiplico el otro lado el lado derecho de la ecuación. Entonces nos va a quedar x a la cuarta partido en 2. Y aquí tenemos i elevado a 1 medio por i elevado a menos 1 medio. Conservo la base, sumo los exponentes, va a quedar solamente el i. Así que ahí ya obtenemos nuestra... Esto va a quedar i elevado a 0. i elevado a 0 es 1. Y 1 por x a la cuarta medio es x a la cuarta medio. Luego podemos visualizar que podemos hacer el cambio de variable acá. Esa expresión es exactamente la misma de esa. Y esa se llama z'. Acá también podemos visualizar que el i elevado a 1 medio también aparece y ese es z. Me quedó feo, pero ese va a ser z. Entonces nos quedaría más el x a la cuarta medio por z. Y posteriormente aquí nos queda x a la cuarta medio. Identificamos inmediatamente un p y un q. Aquí vamos a sacar el p y de ahí vamos a obtener el q. Entonces nos va a quedar p de x es x a la cuarta medio y el q de x es x a la cuarta medio. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? Reemplazamos nuestra ecuación, ¿cierto? Nosotros sabemos que z va a ser igual a Euler elevado a menos la integral de p de x, o sea que x a la cuarta medio por dx, factor de c más la integral de Euler elevado a la integral de p de x por dx, es decir, x a la cuarta medio por dx multiplicado por nuestro q de x, que eso va a ser x a la cuarta medio de x. Resolvemos esto y vamos a encontrar la solución. Nos vamos a tener, bueno, para alcanzar acá. Euler elevado a la integral de, va a quedar menos 1 medio afuera, saqué la constante de la integral y aquí nos va a quedar x a la cuarta. Y la integral de x a la cuarta, eso va a ser x a la quinta partido en 5. Esto queda como producto, en el siguiente paso lo resolvemos por paso. Y aquí vamos a tener la integral de, sacamos el 1 medio, ¿cierto? Ya que lo vamos a hacer en el siguiente paso, aquí igual lo voy a hacer al detalle. X a la quinta partido en 5. Ya hice esa integral. Y el x a la cuarta medio espera el resultado que obtengan el de la integral. Tenemos acá entonces z va a ser igual a menos 1 partido en 10, x a la quinta, c más la integral de Euler elevado a menos 1 partido en 10, x a la quinta, por x a la cuarta medio. ¿Cómo resolvemos esa integral? Si yo tomara esto como un u, el exponente de Euler lo tomo como u y lo derivo, encuentro esta expresión. Por lo tanto, como al sustituir u por u igual a menos 1 partido en 10 x a la quinta, al derivar ese u, a encontrar un du, esa derivada, mire, si el 5 pasa multiplicando, simplifico el 5 con el 10 y va a quedar 1 medio. Y ahí está el 1 medio. Y el exponente de x a la quinta disminuye 1 grado, así que queda x a la cuarta. Por lo tanto, esta integral la puedo hacer por sustitución. Una integral por el método de sustitución. Este es un 2. Ahí sí. Ya. Entonces tenemos acá z va a ser igual a Euler elevado a menos 1 partido en 10
x a la quinta, factor de c más, y aquí toda esa integral que está ahí, da como resultado Euler elevado a 1 partido en 10 x a la quinta. Y ahora multiplicamos ese Euler por c, nos daría c Euler elevado a menos 1 dividido en 10 por x a la quinta, más Euler elevado a, conservo la base y sumo los exponentes. Son opuestos los exponentes, tienen exactamente los mismos términos, así que la suma nos va a dar 0. Y Euler elevado a 0 va a ser 1. Así que escribimos 1 más la constante por Euler elevado a menos 1 partido en 10 por x a la quinta. Y deshacemos el cambio, por lo tanto z lo cambiamos por i elevado a 1 medio, que el z lo tenemos ahí arriba. Y encontramos inmediatamente el resultado. Si alguien, y esa es la solución, ¿ya? Esa es la solución general de la ecuación diferencial que está dada en el enunciado. Si alguien quisiera hacer esta, no en GeoGebra, podría establecer un u, que sería 1 partido en 10, x a la quinta, y calcular un du, hacerlo por sustitución. Si tomo el u, eso va a ser u, y el du, el 5 pasa multiplicando, así que eso nos va a quedar en menos 1 medio, este es un por cierto, ya, nos va a quedar menos, ¿por qué menos? Nada que ver, nada que ver aquí, nada que ver ahí sí, menos mal que no lo escribimos, ya, este va a quedar como, imagínense que el 5 pasa multiplicando, va a quedar 5 partido en 10, o sea, eso va a ser 1 medio, de aquí a la cuarta. Entonces nos quedaría la integral de Euler elevado a 1 partido en 10 x a la quinta, eso va a ser u, y esto que está acá abajo, que sería 1 medio de x a la cuarta en dx, aquí falta el diferencial, eso va a ser du. Y finalmente queda esa expresión, queda la integral de u de la integral de Euler elevado a u, ¿ya? Y entonces, ¿cuál es la integral de Euler elevado a u? Euler elevado a u, ¿ya? Más una constante de integración que uno tendría que encontrar, más una constante. Entonces, finalmente, ¿quién es el u? Es Euler elevado a u. ¿Y quién era u? 1 partido en 10, x elevado a 5 más la constante de integración, que es exactamente ese mismo procedimiento. Mire, aquí viene un desorden. Y uno le va a costar visualizar que esto es Bernoulli. Entonces uno va a mirar esto y decir, esto no es nada, no parece nada. A ver, trabajemos esta función. 5i al cubo de x menos i cuadrado, ¿cierto? Lo vamos a copiar tal cual. La podría haber multiplicado al tiro, pero prefiero hacerlo por paso. La vamos a transcribir primero y posteriormente la vamos a resolver. Ya, primero que todo, en las otras anteriores usted tenía i', ¿cierto? Y siempre estaban en términos de i, mire, quedaba todo i', 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 y de i' pasaba a z', como cambio de variable. Pero en este caso tenemos un de x, y este es de y. Este es de y. Pero para yo llegar a una forma de Bernoulli tendría que encontrar un px, ¿cierto? Por y', más un q de x por y, y eso igual a un h de x por un i elevado a r. Eso tendría la forma de Bernoulli. ¿Ok? Pero si se da cuenta, usted aquí tiene un diferencial de y y ahí tiene un diferencial de x. Aquí tiene que estar mi derivado, no en el segundo término. Por lo tanto, lo primero que tendría que hacer en este caso sería dividir todo por di. Entonces, ¿qué obtendríamos? Dx de y. Ahí obtengo la derivada. Y aquí esto igual lo podría multiplicar inmediatamente, aprovechando el impulso. Y aquí estamos pasando en este paso más 2xy cuadrado menos y a la cuarta x a la cuarta, y eso igual a 0.
¿cierto? Lo único que hicimos fue dividir todo por el diferencial de y, aquí ya quedó dividido por y, aquí se simplificaron, y 0 partido por de y es 0. Y anteriormente multipliqué s menos i por los términos del binomio. ¿Ya? Ese fue lo que hice hasta ese minuto. Ese término que está acá, este que está aquí, lo voy a pasar al otro lado de la ecuación. Entonces, si lo paso al otro lado de la ecuación, ¿qué obtendríamos? 5 y cubo. Mire, este de x de y dice la derivada de x con respecto a y. O sea que este es un x'. Más 2x y cuadrado. Y eso lo voy a pasar al otro lado y vamos a obtener un y a la cuarta, x a la cuarta. ¿Ya? Y ahí ya se está pareciendo a nuestra forma de Bernoulli, ¿cierto? Ahí se está apareciendo, mira, aquí tengo el x', aquí tengo el x, y aquí tengo entonces una función h, ¿cierto? Y un y elevado a r. Pero ojo que acá está en términos de, nosotros la forma que estamos obteniendo es que está p de i por x' más un q de i, esa es la que vamos a presenciar ahora, por x va a ser igual a un h de i por un x elevado a r. Este es un r. Esta es la forma que nosotros estamos trabajando ahora. Esta es la forma, que es distinta a los casos anteriores que habíamos visto. Entonces aquí inmediatamente podemos obtener el r, y el r vale 4. Podemos establecer inmediatamente el z. Entonces, el z va a ser en este caso un x elevado a 1 menos r. Entonces, ¿cuánto nos va a quedar? Nos va a quedar que z va a ser x elevado a ¿cuánto? 1 menos 4, porque ese vale r. O sea que nos va a dar z, nos va a dar x al cubo. Y ahí ya obtenemos nuestro segundo dato. Y el tercero sería que esto lo derivemos. Si yo derivo z, voy a encontrar z'. El menos 3 pasa multiplicando. Menos 3x. Menos 3 menos 1. Eso va a ser menos 4. ¿Cierto? Por x'. Porque es implícita. Pero en este caso va a ser implícita con respecto a x. Una vez que nosotros llegamos a ese paso, tendríamos que lograr que esta ecuación, aquí en la primera en x, ya tengo el x', pero me falta el menos 3x elevado a la menos 4. Ese dato no lo tengo acá. Entonces, tengo que sacar eso de aquí. Y la única forma de sacar eso de aquí es dividir todo por 5y al cubo. Si dividimos todo por 5y al cubo, ¿qué obtendríamos? Obtendríamos un x', porque se simplificaría. Si divido todo por 5y al cubo, él va a quedar acá 2 quintos. Y elevado a... aquí tengo un 2 y lo estoy dividiendo por y al cubo. Esto va a quedar menos 1 por x, ¿cierto? Claro, sí, está bien. Menos 1 por x, está perfecto. Y me falta dividir esto. Tendría un quinto de... Estoy dividiendo todo por 5y al cubo. Entonces aquí quedaría y x a la cuarta. Ya tengo esa expresión, pero yo ¿qué tengo que lograr? Que aquí adelante, ¿qué es lo que me tendría que aparecer? Me tendría que aparecer ese z. ¿Qué le falta? Ya tengo el x'. ¿Qué es lo que me falta? Entonces, lo que me falta es lo que yo voy a multiplicar. Lo voy a multiplicar por menos 3x elevado a la menos 4. Por ese término lo voy a multiplicar. Entonces, si yo lo multiplico, formo menos 3x a la menos 4 por x', que es exactamente z. Y tendría que volver a hacer la misma operación, segundo término. Menos 3 por 2, eso sería menos 6. Voy a tener menos 6 quintos. El x quedaría elevado a x elevado a la menos 4 por x, que aquí hay un 1, ¿cierto? Entonces quedaría x elevado a la menos 3 por el y elevado a menos 1.
Y acá sería menos 3 quintos de i, y x elevado a la cuarta con x elevado a la menos 4 va a ser x elevado a 0. Conservo la base, sumo los exponentes. Por lo tanto, lo dejo como está así, menos 3 quintos de i, porque el x quedaría elevado a 0. ¿Logro visualizar alguno de los que ando buscando? Ese que está ahí me queda exactamente igual al z'. Todo eso sería z'. ¿Cuándo está mi z? Aquí está el z. Esto equivale a z. Y este sería igual a nuestro q de x. Entonces lo reescribimos según lo que andamos buscando. Sería z' menos 6 quintos de i elevado a la menos 1 por z va a ser igual a menos 3 quintos por i. ¿Qué obtenemos de aquí? Inmediatamente podemos visualizar que toda esta expresión va a ser p de x, y toda esta expresión va a ser q de x. Y ahora reemplazamos en nuestra fórmula para resolver ecuaciones lineales de primer orden no homogéneas. ¿Cómo haríamos eso? Teníamos z va a ser igual a Euler elevado a menos la integral de p, o sea, menos 6 quintos de i elevado a la menos 1 por dx, por di en este caso, porque estamos en términos de i. Factor de c más la integral de Euler elevado a la integral de p, que p valía menos 6 quintos de i elevado a la menos 1 por di, y eso multiplicado por q. Y q equivale a menos 3 quintos de i por di. Y ahí logramos obtener. ¿Dudas hasta acá, chiquillos? ¿Dudas, preguntas, consultas? Cualquiera sea. Vamos a resolver esto. Sacamos la integral, ¿cierto? Sacamos la constante, perdón, va a quedar positiva. Menos por menos da más, saco el 6 quintos. Recuerde que cuando nosotros tenemos, aquí vamos a hacer tenemos i elevado a la menos 1, es lo mismo que decir 1 partido por i, ¿cierto? Y la integral de 1 partido por i es logaritmo natural. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar el 6 quintos por la integral de i elevado a la menos 1, o sea, la integral de logaritmo natural, por c más la integral de Euler elevado a lo mismo. Nos va a quedar lo mismo que en el caso anterior, pero nos va a quedar negativo, menos 6 quintos logaritmo natural de i. Ah, y aquí puse x de i. Y podríamos haber sacado inmediatamente ese menos 3. Saquémoslo al tiro entonces, si nos ahorramos un paso. Ese menos lo saco por acá, ese 3 quintos lo saco afuera de la integral porque es una constante, y nos queda solamente multiplicado por i, por di. Y ahora, ¿qué procedimiento voy a hacer? El 6 quintos pasa como exponente y elimino el Euler con el logaritmo natural. Eso ya lo sabemos hacer, ¿eh? Eso lo sabemos hacer de ecuaciones lineales. De ecuaciones diferenciales lineales de primer orden no homogéneas. Así que, ¿qué nos quedaría finalmente en ese paso? Nos quedaría i elevado a 6 quintos por c menos 3 quintos. Y aquí igual, ese menos 6 quintos va a quedar elevado a i, se va a ir el Euler con el logaritmo, entonces nos va a quedar la integral de i elevado a la menos 6 quintos por i, por di. Ah, y esta multiplicación de potencias, porque este va a estar elevado a 1, así que conservamos la base, sumamos los exponentes nomás. Ya, no queda compleja esa. Entonces aquí nos va a quedar i elevado a 6 quintos, c menos 3 quintos por la integral de i elevado a menos 6 quintos más 1. Eso sería
5 partido en 5, ¿cierto? 5 partido en 5. Menos 6 más 5, eso va a ser menos 1. Conservo el denominador, sería menos un quinto por DI. Ya. Y habría que solamente resolver esa integral, que es una función potencia. O sea, que hay que sumarle un 1 a ese exponente. Entonces diría menos un quinto más 1. Menos un quinto más 1. Eso sería 5 partido en 5. O sea que sería 4 quintos, ¿cierto? Ese sería i elevado a 4 quintos dividido en 4 quintos. Y el quinto por c menos, ojo aquí, esta fracción se invierte, ¿cierto? O sea que el 5 quedaría arriba y el 4 quedaría abajo. Así que se simplifica el 5 con el 5, ¿sí o no? Que esto se invierte la fracción, quedaría 5 cuartos, y entonces finalmente, ¿qué es lo que queda ahí adentro? Podría haber simplificado el 5 con el 5 al tiro y haber quedado 3 cuartos. Nos va a quedar menos 3 cuartos. Menos 3 cuartos, ¿cierto? De i elevado a 4 quintos. Y ahora, nada, ahora simplemente multiplicamos. Va a quedar la constante por i elevado a 6 quintos menos 3 cuartos por i, y aquí nos va a quedar 6 quintos más 4 quintos. 6 quintos, conservo la base, sumo los exponentes. Va a quedar 6 más 4 son 10, dividido en 5, 2. Y ahí está la solución. Pero hay que deshacer el cambio. Así que nosotros sabemos que ese z equivale a x al cubo. X a la menos 3. Y eso va a ser igual a c por i elevado a 6 quintos menos 3 cuartos por i cuadrado. Ya, ahí hicimos ese cambio. Y esta es la solución final.